verdad que estoy muy emocionado por este sentido homenaje que me han hecho. Solo puedo agradecer a mi amigo Miguel Romero Sotelo, con quien inicié este movimiento del cual les voy a hablar. Y agradecer por supuesto a mi esposa y a mis dos hijos que me acompañan hoy y que tanto me han ayudado en mi vida y en mi carrera profesional. Han sido el soporte y mi inspiración en todo lo que he hecho. Muchas gracias, señor rector, señores profesores, por haberme escogido a ser miembro de este grupo de profesores honorarios de la Universidad San Ignacio Loyola. Y quiero felicitarlo, señor rector, por todo lo que me ha contado de lo que significa la San Ignacio Loyola, una universidad globalizada con miles de alumnos, más de 21,000 creo, y que opera en varios países y con muchos alumnos extranjeros. Así que ustedes, los jóvenes que están atrás, deben sentirse muy orgullosos de pertenecer a esta universidad. Ahora yo también me siento parte de ella. Bueno, todo este homenaje se debe a que en algún momento en mi vida decidí alejarme de la actividad empresarial para hacer algo de responsabilidad social, trabajar no solamente para mi empresa, sino trabajar para la industria, trabajar para el país. Y en ese sentido decidí lanzar mi candidatura a la presidencia de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Y cuando estaba en CAPECO, el problema que se nos presentó era cómo hacíamos para ofrecer más vivienda formal a los peruanos. Y ese era el problema, cómo resolverlo. Y nos dimos cuenta que en realidad solo el 30% de las viviendas en el Perú se construían formalmente, es decir, eran diseñadas por ingenieros como ustedes, que próximamente lo serán, o por arquitectos como algunos de ustedes ya son alumnos. Solo ustedes si este problema no cambia, solo van a atender al 30% del mercado. El otro 70% son estas pequeñas esteras, que es la autoconstrucción. Y ese es un terrible flagelo en el país, motivado por traficantes de tierras y que lo que causa es un círculo vicioso de la pobreza y un enorme costo para el Estado, que luego tiene que entrar, una vez hecha la vivienda, a ponerle agua, a ponerle luz y a poner los servicios, y esto demora 10 a 15 años. Y esto es un fenómeno que se inició en los años 50, pero que se hizo intensivo en los 80 con el fenómeno del terrorismo. La guerra que yo tuve que enfrentar junto con toda la gente de mi generación, con la generación del señor rector y de Miguel, fue la guerra contra el terrorismo. La guerra que ustedes jóvenes van a tener que enfrentar es la guerra contra la informalidad, que creo que es igual o peor que la guerra contra el terrorismo, porque si hay un terremoto mañana en Lima, va a morir mucho más gente de la que murió en los años del terrorismo. Esto porque las casas que se autoconstruyen no son diseñadas por ingenieros, les falta fierro de construcción, son muy débiles y tienen problemas tremendos de salud por el hecho de estar construidas sobre pisos de tierra. Este era el gran problema que debíamos resolver, y aquí se ven algunas fotos de una familia que así viven muchos peruanos, y la siguiente foto podemos ver una invasión típica. Hay 7 millones de peruanos que viven en barrios urbanos marginales. Esa es nuestra realidad, fruto de
40 o 50 años de invasiones, donde primero se ha puesto la vivienda y 20, 25 años después se les ha puesto el agua, el desagüe, las escuelas y todo lo que una ciudad requiere para funcionar. Y esto ha hecho que, como bien decía Miguel Romero, la persona sienta una baja autoestima y no puede alcanzar su potencial y su dignidad como persona. Aquí vemos cómo la vivienda precaria impide el progreso de 6 de cada 10 peruanos. Y decía alguien en Capeco, un suelo de cemento puede tener un impacto en la salud pública mucho mayor que un hospital, porque un suelo de cemento es algo que previene las enfermedades estomacales, por ejemplo, que son la mayor causa de mortalidad infantil. Entonces, si a un peruano, una familia peruana, se le cambia esta realidad por un suelo de cemento y un techo que resista los terremotos y se construyen suelos que no están en zonas de huaicos, pues vamos a prevenir miles de muertos. Por eso digo con mucha seguridad que la guerra contra la informalidad que ustedes, la nueva generación, va a tener que enfrentar, va a tener un efecto mucho más positivo que en su momento tuvo la guerra que sí logramos ganar en nuestra generación contra el terrorismo. Aquí vemos el crecimiento poblacional de Lima y vemos esta pequeña mancha urbana en el año 40 cómo se va extendiendo y hoy día va desde Huacho hasta Lurín y desde el Callao hasta Chaclacayo, inclusive más arriba. Y leía en el Comercio ayer, no sé si ustedes leen hace 100 años, la noticia de la segunda página del Comercio, y decía que hace 100 años Lima tenía 195.000 ciudadanos, hace solo 100 años. Ahora somos casi 9 millones. Y si este crecimiento continúa así, pues el Perú no será sostenible. El Perú no podrá funcionar como sociedad. Vemos en el siguiente plano estos círculos que representan el crecimiento poblacional. Y el diámetro de los círculos es proporcional a la población. Y entonces podemos ver cómo ya en el año 2015 la ciudad de Lima tiene una población cuyo diámetro es muy superior al del área del departamento. Y si vemos Arequipa en el 2030 va a tener una población similar a la que tuvo Lima en el año 78 cuando yo estudiaba. Y que ya en ese momento Lima tenía una muy alta población para su escaso desarrollo urbanístico. El 70% de las personas vive en las ciudades del país y para el 2030 será 80%. Estamos viviendo este fenómeno de altísima urbanización que se da en todo el mundo y principalmente en América Latina. Bueno, este era el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? En Capeco decidimos que si queríamos tener más vivienda no podíamos seguir con los métodos tradicionales. Teníamos que trabajar en equipo. Y formamos un equipo inspirado por Quinto Aucejo, quien está aquí conmigo, y que nos dijo, para ser inteligentes tenemos que ser muchos. Y formamos un gran equipo. Ahí reconocerán a Miguel Romero Sotelo, a Guido Valdivia, que también entiendo es profesor de la facultad y que es director ejecutivo de Capeco, al arquitecto José Orrego, a varios desarrolladores inmobiliarios, todos líderes, Francisco Sores, quien acaba de dejar la presidencia de la Cámara, al ingeniero Aramayo, quien fue presidente del Colegio de Ingenieros del Perú, un gran líder y un gran promotor con mucha visión. En fin, todas personas de distintos orígenes, de distintas profesiones y cuyas combinaciones
ayudaron mucho. Y entonces, ¿cuáles eran las creencias? ¿En qué creíamos como Capeco? Y para eso hicimos una tarea de tormenta de ideas. Seguramente en la universidad ustedes hacen tormenta de ideas. Bueno, eso fue lo que hicimos. Juntamos a todos y cada uno dijo, ¿en qué creemos? ¿En qué cree Capeco? Y salió una hoja, 3 hojas de resumen de todo lo que todos habíamos dicho, de distintas formas. Y esas 3 hojas las resumimos en una sola hoja. Y en esta hoja lo importante es lo que está subrayado en amarillo, la palabra ciudades. Y ahí nos dimos cuenta de que todos creíamos que si queríamos resolver el problema de la vivienda, teníamos primero que resolver el problema de la ciudad. Esa fue nuestro gran descubrimiento, que parecía algo obvio, pero no lo era para nosotros, que vivíamos metidos en el mundo de cómo hacer para construir 300 viviendas aquí o 200 viviendas allá, cuando no podíamos lograrlo porque las municipalidades nos frenaban, los trámites eran terribles, todo era muy lento. Y bueno, teníamos que validar esta creencia. Y entonces encontramos una cita, creo que fue Quito la encontró, dijo, la ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a las partes. La cita era nada menos que de Aristóteles. ¿Qué mejor respaldo? Así es, la ciudad es por naturaleza anterior a la casa, pero lo que veíamos en el Perú es que era justamente al revés. Primero se ponía la vivienda y luego se decía la ciudad. Y eso era contra natura. Y es lo que hoy es hasta hoy sigue siendo la realidad en todo el Perú, un poco menos en Lima, pero en todo el Perú primero se invade, se pone la vivienda y muchos años después se hace la ciudad. Y este respaldo también lo encontramos en muchos grandes arquitectos de nivel mundial y en alcaldes destacados en otras ciudades exitosas. Sobre todo Jaime Lerner, que lo ven ahí en la última foto, y en el siguiente slide encontramos esta cita de él que dice, la ciudad no es el problema, es la solución. Y esto nos llenó de optimismo porque dijimos, caramba, si queremos arreglar todos estos problemas del Perú, tenemos que arreglar la ciudad. Esa es la solución. Arreglemos la ciudad y lograremos que los peruanos recuperen su dignidad y maximicen su productividad, su potencial humano. Bueno, encontramos también otra cita de su decano, el Miguel Romero Sotelo. El primer día que llegó al directorio era uno de los pocos directores nuevos, no reelectos, así que era sangre fresca, con nuevas ideas. Y nos dijo, ustedes están todos equivocados aquí en este directorio. Siguen hablando de metros cuadrados. ¿Cómo hacemos para hacer 1000 metros cuadrados aquí en San Juan del Lurigancho? ¿Cómo hacemos para que nos den los permisos? Tenemos que dejar de pensar en metros cuadrados y ponernos a pensar en hectáreas. Y él me dijo, por eso que mi facultad se llama la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Territorio. Y fue él quien me explicó, pues yo era ingeniero y de territorio y de urbanismo sabía poco o nada, pero él fue mi gran maestro que me comenzó a explicar el problema y yo lo que hice fue tomar la posta y como presidente de Capeco, pues empujar esta idea. Y ahí él propuso crear un comité de ciudades, que lo creamos, y dentro de ese trabajo del comité decidimos escribir un manifiesto. Aquí les leo el manifiesto que espero lo escuchen con atención. Creemos en una ciudad construida pensando siempre en las personas que la habitan. Una ciudad que tenga al ser humano como eje de su desarrollo.
Creemos que las ciudades no son cemento y ladrillos, sino familias. Creemos en una ciudad llena de árboles, con plazas y parques, con escuelas y museos, con sistemas de transporte rápido y cómodo, con amplias zonas donde distraerse, donde practicar deportes, donde disfrutar la vida con seguridad. Creemos en una ciudad que provea a sus habitantes de un trabajo digno y estable. Creemos en una ciudad que sea bella y que cuente con edificaciones seguras, pero también creada pensando en los niños, en los adultos mayores, en las mujeres embarazadas y en las personas como yo, personas con discapacidad. Creemos en una ciudad que inspire y motive a sus habitantes, que los ayude a crecer y fortalecerse, y donde es posible vivir mejor, cada día mejor. Espero que este manifiesto los inspire a todos ustedes, sobre todo a los más jóvenes, y que crean en él y que sea una fuente de inspiración. Porque si tú crees en lo mismo, únete a este movimiento que tiene como único propósito el demostrar que una mejor ciudad es posible. Gracias por el aplauso, parece que los he podido motivar y que se van a unir al movimiento. Pero este movimiento necesitaba un concepto de comunicación. ¿Cómo comunicar este concepto de urbanismo tan complicado que pocos peruanos entienden? Y entonces dijimos, el nombre del movimiento va a ser Una mejor ciudad es posible, porque no queríamos comunicar desgracias, que las casas se van a caer, comunicar problemas, sino comunicar optimismo, posibilidad, futuro. Una mejor ciudad es posible. Y entonces vino la parte de la creatividad. Aquí intervino Quinto, que es un gran creativo, y dijimos, necesitamos que las ciudades se transformen dramáticamente, que haya una metamorfosis. ¿Y qué mejor ejemplo de la metamorfosis que la mariposa, que de ser una larva se convierte en un capullo para luego ser una pequeña mariposa que vuela? Y luego vimos que necesitábamos también miles de soluciones, porque cada ciudad es una solución diferente. Y la mariposa pues es una expresión de gran diversidad en la naturaleza. Y entonces de ahí salió el logo de la mariposa multicolor y el logo con la mariposa Una mejor ciudad es posible. Este fue nuestro elemento de comunicación que queremos que se identifique con ustedes. Y hemos soñado que cada vez que se inaugure una gran obra urbana que tenga un impacto positivo en la ciudad, en esta obra flamee la bandera de la mariposa. Y necesitábamos también comunicar la idea teniendo ya el logo, y pensamos en ejemplos de cosas que ya han ocurrido, porque si no, los jóvenes se frustran y dirán, bueno, ¿cuándo harán que todo esto sea posible? Pero la realidad es que esto ya se ha hecho no en Europa o en Estados Unidos, se ha hecho aquí en América Latina. Y vemos el ejemplo a la izquierda de una calle tuburizada, una zona tuburizada, empobrecida, sucia, y a la derecha la misma calle modernizada por arquitectos como ustedes que podrán hacerlo. Fíjense el cambio. Y esto no es un invento, esto ocurrió en la ciudad de Guayaquil, que es uno de los grandes ejemplos de metamorfosis de una ciudad sucia y empobrecida en lo que es hoy día un ejemplo de ciudad moderna. Acá hay otro ejemplo, y la siguiente, un ejemplo más peruano, como estos grandes desiertos que nos rodean
podemos convertirlos en una magnífica urbanización con un poquito de imaginación. Para eso necesitamos a los ingenieros. Bueno, y entonces dijimos, pero ¿cómo hacemos para tener una ciudad mejor? Necesitamos una fórmula. Y como buenos ingenieros que éramos la mayor parte de los que integrábamos el equipo, le pusimos símbolos químicos a los componentes de la fórmula. Y la fórmula es muy simple. Para tener una mejor ciudad necesitamos invertir en la gente, en la infraestructura, en la vivienda, en el equipamiento urbano y en la gestión pública. Veamos cada componente de la fórmula. Esta fórmula, por supuesto, la plasmamos en un libro que aquí les hemos traído una copia que le vamos a regalar al decano y al rector para que la tengan en su biblioteca, pero la pueden bajar el contenido del libro de la página web de Capeco en forma totalmente gratuita. También nos pueden comprar el libro en las librerías de la ciudad y nos harán un favor financiero. Bueno, el primer componente es la gente. Sin la gente no puede haber una gran ciudad. Es la gente la que transforma la ciudad. Y los lemas, I love New York, no fue una casualidad. Fue la estrategia que usó Nueva York para hacer la metamorfosis de una ciudad llena de mendigos y sucia a lo que es hoy una ciudad digna y moderna. Y todos los neoyorquinos dijeron, yo amo a mi ciudad. ¿Y cómo amarla? Una forma es no tirando basura. Y vemos cómo aquí no solamente los micros, sino los grandes Mercedes-Benz abren la ventana y arrojan papeles por la ciudad. En Lima viven 9 millones de personas. Si una de cada 100 bota al día un pequeño desperdicio en la vía pública, digamos el envoltorio de un paquete de galletas, son 90.000 envoltorios que terminan volando diariamente por las calles de la ciudad. Los ciudadanos, cada uno de ustedes, reciclando y haciendo muchas de estas cosas, pueden tener un gran impacto en mejorar las ciudades. Y por eso es que las autoridades tienen que acercarse a la gente y la gente a las autoridades. Siendo ustedes parte de más adelante cuando se casen, de presidir su colegio profesional o siendo parte de la asociación de padres de familia o de las asociaciones vecinales, pintando su fachada. De todas estas formas que están explicadas en el libro, la gente es el principal componente para mejorar una ciudad. El segundo componente es la infraestructura. Este es uno de los 12 pilares de la competitividad que el World Economic Forum habla. Y todos los gobiernos hablan de infraestructura, pero no tenemos un plan nacional de infraestructura. En el libro planteamos cómo hacer un plan nacional de infraestructura. El gobierno pasado hablaba de estas carreteras de la sierra que iban de un extremo del norte al sur. El nuevo gobierno habla ahora de agua en las ciudades y del tren, de los trenes de cercanía, pero no hay un plan que se pueda seguir para los próximos 30 años. Ese plan lo tienen que hacer ustedes y nosotros los vamos a ayudar, porque en la medida que esté en el acuerdo nacional el plan, no tenemos cada 5 años que inventar qué es lo que vamos a hacer, porque mientras decidimos lo que vamos a hacer, ya pasaron 2 o 3 años del gobierno y es poco lo que se puede avanzar. Pero una realidad terrible es que 30% de la población no tiene acceso al agua segura y ha hecho muy bien Pedro Pablo Kuczynski en poner en su agenda gubernamental el agua como el eje central de su desarrollo en infraestructura. Y el otro componente, el segundo,
el tercero, perdón, es vivienda. La vivienda fue lo que nos motivó, lo que queríamos resolver, porque el gran porcentaje de los peruanos, 80% de ellos de hecho, corresponde al rango de vivienda social. Aquí ven cómo estas personas que viven hacinadas son las que más demandan vivienda. Pero si ustedes ven en los periódicos, la vivienda formal está para el sector A y para el B, un poquito para el C. Para el D y para el E no existe oferta formal. Existió hace unos años con el programa Techo Propio, pero al abandonarse los subsidios, el programa fue muriendo poco a poco. Ahora, afortunadamente, este gobierno nuevamente ha relanzado los subsidios habitacionales para que pueda haber vivienda social. Pues es imposible un país con los ingresos per cápita que tenemos, que los peruanos accedan a vivienda formal si no es con un subsidio del gobierno. El otro factor limitante, aparte del subsidio, es el suelo. Y por eso Miguel hablaba tanto de cuidar el territorio, porque el Perú parece un país gigantesco, ¿no? Si lo comparamos con Francia o con Inglaterra, es un país enorme, pero si le quitamos la selva o la Amazonía, mejor dicho, que es un territorio muy difícil de desarrollar, y quitamos la alta montaña de más de 4.000 metros, entonces resulta que nuestro país no es tan grande como pensamos. El terreno plano con agua es escasísimo y sin embargo lo depredamos, lo destruimos todos los días y tenemos que proveer suelo urbano y ahora les vamos a dar algunos ejemplos. Pero ya hay algo positivo que les quiero decir y es la siguiente nota que aparece en El Comercio hace unos cuantos días. Policías apoyaban a organizaciones criminales. Acaba el gobierno de desmantelar la primera mafia de personas que se dedicaban al tráfico de tierras. Estas personas que han sido capturadas, su negocio era el tráfico de tierras. Este es un gran negocio, mucho mejor negocio que COSAPI, que todas las empresas de Capeco juntos, mucho mejor negocio que la universidad. Este es un negocio muy, muy lucrativo, pero que se concentra en muy pocas personas. Por eso lo injusto, porque pocas personas están realmente jugando con la salud y con la seguridad de millones de peruanos. Y eso lo tenemos que detener. Ustedes los jóvenes lo tienen que detener. ¿Qué hacer para desarrollar más vivienda? Y para eso hemos querido, dentro de este ánimo positivo que tiene el libro que hemos escrito, poner casos de éxito. No solo latinoamericanos, sino en el Perú también han habido varios casos de éxito. Uno de ellos es la pólvora. Aquí ven, dado el escaso suelo urbano que existe en Lima, todo invadido, como ven alrededor, existía un cuartel del ejército llamado La Pólvora, que obviamente por su nombre tendrán que darse cuenta que no tenía razón de ser porque ya nadie almacena pólvora como se hacía en el siglo XIX. Era un gran terreno donde se almacenaba la pólvora para hacer los golpes de Estado. Ajá. Ya eso pasó de moda felizmente. Pues ahora se hizo una gran articulación de la Municipalidad del Agustino con la Municipalidad de Lima, con el Ministerio de Vivienda y con otras entidades gubernamentales. Todos se pusieron de acuerdo para hacer la pólvora. Fue muy complicado, pero se logró crear ahí una isla de modernidad, de seguridad sismo resistente, inclusive ahora tiene un gran centro comercial, así que no es solamente una ciudad dormitorio. Y esto se hizo hace ya más de 10 años, el gobierno de Toledo, con Guido Valdivia como viceministro. Ahora hemos tratado de hacer otros, la pólvora, como ha sido Coyique, que tuvo una resistencia terrible del alcalde y de otras autoridades, porque en el fondo
Los informales tienen un poder en el gobierno, en el Congreso y en muchas partes que frenan estos proyectos modernos de vivienda social, de vivienda dirigida a la gente más pobre, que es el Océano Azul. El otro componente de la fórmula, el cuarto, es el equipamiento urbano. ¿Qué pasa? Una ciudad de solo viviendas no funciona. Son las llamadas ciudades dormitorio que han fracasado en países como México o Chile, donde solo se puso vivienda, se olvidó que la vivienda sin escuelas, sin centros comerciales, sin universidades, sin teatros y distracciones, no funciona y se crean problemas de transporte terribles. Por eso la importancia del equipamiento urbano. Uno de esos equipamientos son los parques. ¿Cómo crear parques ahí donde no los hay? Y bueno, aquí vemos un ejemplo que pusimos en el libro. Esta es la ciudad de Miraflores, una ciudad moderna, una ciudad de lujo. Pero en esta ciudad, no existe, en esta parte de Miraflores, no hay un solo parque. Es la calle La Mar, una calle de moda, llena de restaurantes, pero sin un solo parque. Y aquí se ve un ejemplo urbanístico donde se pueden construir dos grandes torres y usando los retiros para tener más altura, se crea el área suficiente para los parques. Obviamente, una parte de esas casas de los que viven ahí tendrán que mudarse temporalmente y mientras se construye la primera torre. Y luego todo el resto de los que se tienen que mudar ya se mudan directamente a las torres. Pero estos son ejemplos que se han usado en muchas ciudades, no estamos inventando la rueda y que han funcionado. Y logramos pues tener parques. Aquí vemos otro ejemplo en Lima, en Los Olivos. Esta inmobiliaria, antes de construir el edificio que ven al fondo, decidió arreglar el parque. Fíjense qué idea tan novedosa. Transformaron completamente el parque, lo limpiaron. Luego construyeron la torre. Consiguieron un gran beneficio para toda la ciudad. O sea, desarrollaron el proyecto no solamente pensando en cómo maximizar la rentabilidad inmobiliaria, sino también cómo tener un impacto en la ciudad. El edificio, por supuesto, obtuvo una plusvalía inmediata por el hecho de estar frente a un lindo parque. Y todos querían ir a mudarse y vivir ahí. Así que fue una operación gana-gana. Todos ganaron, los inmobiliarios y la ciudad. Y de estos ejemplos, Capeco estaba lleno de ellos, pero no los mostraba. Y por eso el libro está lleno de estos múltiples ejemplos que se han hecho, no solo en Lima, sino en otras ciudades de América Latina. Y el último componente es la gestión pública. También junto con la gente, el componente más importante. ¿Qué es la gestión pública? Es hacer y hacerlo bien. No solamente se trata de hacer, sino hacerlo bien. Y por hacerlo bien me refiero a hacerlo con honestidad. Y dentro de la gestión pública es muy importante proponer una visión territorial. Esto es algo que el presidente Fernando Belaúnde lo tuvo muy claro. Sé que en esta universidad le rinden homenaje constantemente. Y yo creo que ese fue su gran aporte, proponer una visión territorial en el Perú. Hoy día hablamos de macroregiones, que es la solución. Regiones horizontales que cubran la costa, la sierra y la selva, y que se articulen las ciudades de entre ellas, para que puedan especializarse, sea en la madera, o en la minería, o en la agroindustria. Y al articularse estas ciudades, formar regiones muy eficientes. Ese es el futuro para ustedes los jóvenes, que tienen que lograr para el Perú. Les doy este reto. También tenemos que gestionar el suelo. Y aquí traigo otro ejemplo de mi amigo Miguel Romero.
Esto no es un proyecto, un cuento, es una realidad. Él logró esto, que fue juntar a varios propietarios y hacer un gran terreno, y de este terreno convertirlo en un desarrollo urbanístico moderno, con parques, con escuelas y con todo lo que una ciudad requiere. Esta gestión del suelo, para poder hacerla se requiere de normativa legal, que en muchos casos ya existe, pero falta el reglamento, falta el detalle, y en los detalles nos quedamos entrampados y la informalidad nos va ganando la batalla. Pero con la ayuda de ustedes podemos cambiar esto y lograr que estos mecanismos de gestión del suelo sean una realidad como lo son en Colombia, donde se han hecho desarrollos de 3.000 y más viviendas. En el Perú hacemos desarrollos de 100 viviendas, de 200 viviendas, y cada uno toma un trámite larguísimo. Pero necesitamos 100.000 viviendas al año. Por ahí hay un slide que habla que en el Perú se van a requerir 2.400.000 viviendas en los próximos 20 años. Y esto no es un cálculo absurdo. Estos son peruanos que ya han nacido, que ya están aquí, o que van a nacer en los próximos años, los hijos de ustedes, y que van a requerir formar una familia y tener un hogar. Y esa demanda existe. Es lo que se llama el bono poblacional. Una bendición que el Perú todavía tiene, que ya no la tiene el Japón ni Europa, y por eso son países que no crecen. Nosotros vamos a seguir creciendo y fuertemente si logramos derrotar la informalidad y logramos hacer esta construcción de 2.400.000 viviendas en los próximos 20 años. Pero viviendas que no se caigan con el próximo terremoto. Y bueno, ¿cómo crear estos modelos de gestión urbana? Y para eso son estos mecanismos de los que le hablaba. Y voy a terminar dándoles este pequeño ejemplo. ¿Cómo desarrollamos hoy día un terreno? Imagínense esta idea, esto sí es un concepto teórico, pero imagínense que existe este terreno con 4 propietarios, el A, el B y el C y el D. El dueño del señor A por su cuenta decide un buen día desarrollar formalmente su lote, inscribirlo, hacer todos los trámites, la municipalidad le pide que haga un parque, el parque lo ubica en la zona menos comercial, a la esquina, al fondo, un parque que seguramente terminará enterrado o será invadido. Pero ahí lo hace porque tiene que cumplir con la normativa. Las líneas de las avenidas se desarrollan sobre los linderos de los terrenos. Son líneas curvas que no son muy eficientes y le tiene que poner su agua y su desagüe. Así que invierte en un sistema de redes de agua y desagüe para esa pequeña propiedad. Y cuando ve que tiene éxito, el señor del dueño del C decide hacer lo mismo. Y entonces urbaniza el lote C y le pone su agua y su desagüe, le pone su pequeño parque y pone sus pocas viviendas y comienza a construir sus viviendas. Y así sucesivamente el dueño del lote B hace lo mismo y luego el dueño del lote D. Y todo esto es un proceso larguísimo que toma 10, 12 años, pero finalmente todo el lote logra ser urbanizado. ¡Ay! Nos olvidamos de los centros comerciales. Bueno, 10 años después que está la vivienda ponen el primer centro comercial. En La Molina creo que Moliplaza se puso 40 años después, fue el primer centro comercial. Se olvidaron, ¿no? Nos olvidamos. Pero así es la historia de nuestra ciudad. Se pone la escuela, se pone el centro de salud, todo se pone tardíamente, pero finalmente se logra hacer una mini ciudad de estos 4 lotes. Veamos el método que proponemos en el libro, el método moderno, eficiente. 4 propietarios son abordados por un promotor inmobiliario que le dice, vamos a hacer una sociedad
Y cada uno va a tener aportes en esta sociedad en proporción con el área del terreno que son dueños. De manera que va a haber justicia. Pero van a ganar más que si desarrollaran cada uno por su cuenta, porque vamos a aumentar la densidad de los lotes. Y entonces deciden tener esta visión de unificar los 4 lotes, ya no seguir los linderos de los terrenos y poner un gran parque central al medio. Y 4 grandes avenidas para que el tráfico fluya con eficiencia y rapidez. Y como ahora es un solo macrolote, ya solo necesitamos una entrada de agua y una entrada de desagüe. Ahí ven el agua y el desagüe. Y la idea es que parte de ese desagüe la vamos a tratar. ¿Para qué? Para irrigar este gran parque, que va a ser mucho más grande que los 4 mini parques mal ubicados que habían anteriormente. Y como la zona tiene un gran parque al medio, pues ahí al medio la municipalidad nos va a permitir hacer unas torres de 8 pisos o de 6 pisos y aumentar la densidad del terreno. Y fuera del parque pues ponemos viviendas unifamiliares. Podemos ver la gran ventaja. Por supuesto, antes que se comience a urbanizar, llamamos al grupo Interbank o al grupo Falabella, que sea, para que ponga un centro comercial, que ya está desde el inicio previsto dónde va a estar ubicado, en la mejor zona, junto al parque. Se decide dónde va el hospital o el centro de salud y las escuelas. Solo 2 escuelas para toda esa población es lo que se requiere. Así evitamos también mucha transferencia de alumnos de un distrito a otro. Ya todo está previsto y planificado. La gran propuesta del libro es la importancia de la planificación. Y vemos los beneficios entre el método tradicional y el nuevo método eficiente. 30% más de área verde, 20% más de vivienda, 40% de ahorro en obras de agua y desagüe, y 4 años menos para vender todo. Este es el Perú que necesitamos, un Perú donde primero se planifica, primero se hace la ciudad, como lo dijo Aristóteles, y luego al final se pone la vivienda. Porque la ciudad es anterior a la casa y la casa anterior a cada uno de nosotros. Porque el todo es necesariamente anterior a las partes. Esta cita es fundamental. Fueron los romanos los que inventaron el concepto de la ciudad y los españoles siguieron esto, y en Lima, la Lima cuadrada, se hizo así. Primero se planificó, se dijo que iba a haber la Plaza de Armas, lo que después fue la Plaza San Martín, se estableció la cuadrícula y después se construyeron los lotes y las viviendas. Y eso es lo que nos hemos olvidado, fruto de nuestra historia, de las invasiones por el terrorismo o porque no había un sistema eficiente para gestionar el suelo y el territorio. Este escaso territorio tan querido nuestro y que no debemos dejar que se pierda. El futuro del Perú dependerá que se vuelva cada vez más formal. Y entonces la fórmula está ahí nuevamente: gente más infraestructura, más vivienda, más equipamiento urbano, más gestión pública, harán que tengamos mejores ciudades, donde podamos tener menos tráfico, podamos usar mejor nuestras horas para disfrutar de nuestros hijos y podamos educarnos mejor y ser mejores peruanos, alcanzar nuestro máximo potencial. Y al final les quiero hacer una reflexión. Hoy día el 30% de la vivienda es formal. El otro 70% es este mundo del tráfico de suelos. Pero eso lo podemos cambiar, sobre todo si contamos con la ayuda de los jóvenes, que tienen mucho mejores ideas de lo que nosotros hasta ahora hemos tenido, que son los que tienen que llevar la posta. A ustedes los invito a formar parte de este movimiento para que en poco tiempo
el 95% de la vivienda sea formal, sea sismo resistente, no esté en zonas de inundación. Acabamos de sufrir el Niño Costero y visto la tragedia que es la informalidad en el Perú. Esta es nuestra apuesta y esta es nuestra esperanza. Los invitamos pues a formar parte de este movimiento y les agradezco nuevamente que sea yo hoy día parte de esta universidad. Y ojalá me inviten, de repente puedo dictar un cursito por ahí. Muchas gracias.